¿Qué tal, amigos? Buenos días, 9 de septiembre, son las 7:04 de la mañana. Qué bueno que nos acompañan en un día, digamos que cargado de mucha información para compartir con ustedes. Y qué bueno que están ahí, muchos ya en vía de salir con sus niños al colegio, porque la etapa escolar continúa. Ha llegado y para quedarse, igual que el calor. Hace un calor terrible, dice Jean Suriel, nuestro meteorólogo estrella, que nos faltan 3 semanas de calor, de mucho calor, más que el del mes de agosto. Todos los años decimos lo mismo y es posible, sí es posible. Sin embargo, República Dominicana tendrá mucho calor, dice Jean Suriel, la noche hasta final de octubre, o sea que no se preocupe por el calor. Por lo que sí hay que preocuparse por tener un abaniquito cerca para ver si el calor no le da demasiado duro, porque las informaciones del país son muchas. Hoy sabemos que el Banco Central tiene informaciones interesantes respecto del alza cambiaria y que hay una reunión importante para buscar soluciones a la subida del dólar. Ayer decía Magín Díaz, compañeros, que no hay necesidad de preocuparse y que esta es una coyuntura en estos meses, en los BRE, donde hay una salida importante de dólares porque las empresas compran la mercancía de diciembre. Eso parece que es cíclico, según lo que decía ayer el ministro de Finanzas. Hoy nosotros vamos a hablar de lo que ha dicho el presidente ayer en la semanal. Hay que decir que el presidente es valiente, algunos quizás con algunos temas no se presentarían a un podio para someterse al escrutinio público, sin embargo lo hace, responde todas las preguntas y lo bueno también hay que valorarlo. El presidente no le importa que el tema esté bien caliente, se para en su semanal y dice todo lo que tiene que decir. Hay noticias que no todas son malas. Dice el ministro de Turismo que hay más de 8 millones de visitantes que llegaron a República Dominicana entre enero y agosto, y para un país que aspira a vivir del turismo o a que ésta sea su fuente permanente de mayor ingreso, pues eso es buenas noticias. Ayer decía David Collado algo que pues llamó la atención. Mucha gente, decía él, a veces me preguntan en la calle, cuando usted publica esa cifra de que llegan muchos turistas, ¿eso en qué me beneficia? ¿Por qué nos debe de importar que lleguen muchos turistas? Y él decía, bueno, porque la gente no sabe que hay un beneficio que es directo y otro que es indirecto, y que cada dólar que se invierte en República Dominicana impacta en la economía del país. Y si la economía se impacta positivamente, eso repercute en beneficio para todos los dominicanos. Y creo que darle las explicaciones así a la gente siempre es algo importante. Hay que hablar también el día de hoy de las situaciones que dice el Ministerio de Interior y Policía respecto de los datos que tienen que ver con la violencia y con el feminicidio. El gobierno, según dice el Ministerio de Interior y Policía, va a buscar algunas soluciones con los datos que tienen respecto de la violencia y los feminicidios, y ojalá que de verdad así sea. Hay informaciones y datos que no resisten ningún tipo de debate respecto de cómo se han incrementado los hechos de feminicidios, violentas muertes donde mujeres madres terminan muertas y cientos de niños terminan huérfanos. Los victimarios, cuando entienden, sabrá Dios qué le pasa por la cabeza, se dan un tiro, se envenenan o simplemente huyen y se sustraen del brazo de la justicia. Y ojalá que de lo que ha hablado ayer la ministra de Interior y Policía, pues sea un hecho del que se pueda conocer información pronto, y no solo que se conozca información, sino que además repercuta de una manera importante en las informaciones que recibe la población. A veces uno no sabe si decirlo además incentiva, o si hablarlo y decir cómo se dieron las cosas también podría ser un incentivo para que este tipo de cosas aumenten, y esta nunca es la intención, además no es la solución. Dar datos para que las cosas, en vez de mejorar, empeoren. Greta Thunberg, compañeros, a nivel internacional, la activista de derechos humanos muy conocida internacionalmente, ha montado en un barco a Gaza. Dice que para llevar ayuda internacional a la Franja de Gaza y a los miles de personas que
están en condiciones muy vulnerables, están en condición prácticamente de muerte general o colectiva. Había una preocupación internacional porque el barco o la flota humanitaria, como se le ha llamado, con rumbo a Gaza, habría podido sufrir daños en Túnez porque hubo un ataque con drones el día de ayer y se ha hablado además de decenas de daños importantes cuantificados en menos de una docena de personas muertas, pero en daños materiales muy importantes por un ataque que ordenó Israel para la evacuación total de la ciudad de Gaza. Dicen ellos que ante una operación terrestre que será contundente, uno no sabe si en este caso ser contundente es hablar de tierra arrasada o de decir que no se va a quedar absolutamente nada en medio de ese lugar al que no le falta un solo punto más de violencia, al que no le falta un solo punto más de terror. Noticia para Catherine, aunque yo sé que se lo estoy diciendo de manera aviesa y digamos que con ironía. La Navidad va a llegar a Venezuela, chama. ¿En octubre? Sí, en octubre. Como Maduro predijo. Como el año pasado. Como Maduro predijo, sí. En octubre que llega la Navidad. Ojalá, yo sé que el presidente de República Dominicana no tiene, es hasta un insulto compararlo con Maduro, porque el presidente Abinader es un hombre honorable, pero tal vez en República Dominicana podemos acercar un chinchín la Navidad. Octubre, pero Maduro va a empezar el 1 de octubre. Tal vez si la musiquita... la musiquita aquella con la que nosotros empezamos, que es el eslogan de una emisora muy conocida, el Cimasabor Navideño, tal vez lo ponen unos días antes a ver si el calor empieza a bajar, porque cuando llega la Navidad, como que a la gente le importa un poco menos el calor. Claro, sin apagones, porque entonces necesitamos la luz para prender los arbolitos. Buenos días, compañeros. Hoy tenemos mucha información. Buenos días, Julissa, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy, 9 de septiembre, efectivamente, 107 días para el 24 de diciembre, para la Navidad, pero en Venezuela la Navidad arranca por decreto el 1 de octubre. Y yo cuando leía eso dije, caramba, pensaba que a García Márquez le dieron un Nobel por escribir ese tipo de cosas y decir que se llama realismo mágico. Esa es la pura realidad del Caribe. Aunque aquí arranca como el 14, 16, por ahí. En Francia, viste, se cayó como tú habías predicho, Nelson, el gobierno de Bayrou. Descabezada está el primer ministro, lo que es, recuérdense que hay cohabitación entre un presidente de la República por 7 años, reelegible una vez, y un primer ministro que representa el concierto de los poderes del legislativo, en este caso del Parlamento. Verá qué Macron hará a final del día y a quién nombrará de manera transitoria. En Brasil hoy comienza 9 hasta el 12 el proceso ya de emisión de voto y de sentencia con relación al caso del expresidente Bolsonaro. Se espera que de los 5 jueces que tendrán que votar, con 3 pues ya se pueda hacer un veredicto en firme, y la primera lectura del primer voto será del juez de Moraes. Él ha dicho que él será el primero en leer, que es el juez instructor, por cierto, colega de un senador de aquí, porque está sometido también a la ley Magnitsky, y no tiene visa para ir a Estados Unidos, y un reguero digamos, de sanciones por el ejercicio de su rol judicial. Con relación a esto que dice de Greta Thunberg, a mí lo que me sorprendió fue que parece que ya se acabó el problema del calentamiento global y del cambio climático. Ya eso no es un tema. Hace 3 años el mundo se iba a acabar, según esa persona, y todo el entramado y el lobby que está detrás. Pero ahora no, ahora el problema es otro, que sí, que Gaza es un problema. No estamos diciendo que no. En la semana de ayer, el presidente, por suerte, puso la palabra el verbo creer delante. Dijo que cree que no subirá el dólar más. Tiene razón el presidente en afirmar eso, porque los fundamentos, como muy bien explicó el ministro de Hacienda el día de ayer, y como todos los indicadores así lo confirman, simplemente evidencian que el posicionamiento de la tasa, el deslizamiento, para usar esa fatídica palabra que se usó en el año 2002 cuando deslizaron la tasa, ese deslizamiento es una reacción del mercado ante realidades que están ahí, pero que los fundamentos de la economía le hacen pensar al gobierno
que no subirá más. Sin embargo, el dólar está cuadrado a 65 en el presupuesto del año que viene, porque prever también es de sabios. Se inauguró ayer el portal, dijo el presidente, que dentro del marco del programa Protegiendo lo Nuestro, se iba a habilitar un portal para que los ciudadanos de manera anónima hagan sus denuncias con relación a la corrupción. Recordemos que un presidente dijo corrupción. ¿Cuál corrupción? Pues bueno, esas mismas, las que están por ahí. Pues entonces, si usted tiene alguna denuncia legítima o no legítima, no importa, no es un foro público. Veremos cómo será la aplicación, pero qué bueno que el gobierno abra esa vía para que los ciudadanos puedan ayudar a que la transparencia se manifieste y a que la corrupción en la administración pública, que siempre estará, disminuya y sobre todo sea expuesta, perseguida y sancionada. En el día de hoy, el presidente decía, que dijo también ayer con relación a Senasa, Yulisa, que eso no tiene que ver con ningún reportaje, eso fue una investigación que en noviembre mandó a hacer el gobierno ahí adentro. Sí, pero entonces en junio, presidente, era la oposición que estaba haciendo política con la denuncia. Pero ya en noviembre, 6 meses antes, había indicios, porque nadie hace una auditoría porque sí, porque eso cuesta para hacerla porque sí. Pero qué bueno que por lo menos la transparencia se está imponiendo al final, eso es lo que queremos. Hoy a las 4 de la tarde el CES, Consejo Económico Social, entregará al presidente, dijo Paliza ayer, ministro de la Presidencia, el informe del diálogo de Haití y de ese concurso de todas las fuerzas políticas que muy bien se hizo con el auspicio de todos los expresidentes y presidentes vivos de la República Dominicana. No habrá marcha mañana en el Senado. El liderazgo sindical de la República Dominicana, pues bueno, está tranquilo porque el presidente del Senado le dijo que no se va a tocar la cesantía. Así de firme es el liderazgo sindical de este país y así de fundamentadas están sus pretensiones que con una entrevistica se desmonta una marcha. Ojalá pasara así a propósito de algo que escribió Diario Libre con el Colegio Médico o con la ADP. Eso sí no se rajan con una reunioncita, pero bueno, cada quien tiene el sindicato que se merece. Y finalmente, el oro, dijo el ministro Joel Santos ayer, eufórico, y tiene razón para estarlo, de enero a julio, y ayer lo dijo también el ministro de Hacienda, ha representado 20.000 millones la minería metálica, para lo que es un 131% en apenas 6 meses, para las exiguas y forzadas arcas del patrimonio público. Qué bueno que le estén dando la importancia y la vigencia al oro, pero no se la tienen que dar solo en declaraciones y en rueda de prensa, también en facilitarle permisologías y en no acceder o caer en las pretensiones de ciertos grupos que utilizando celulares de última generación con metales y tierras raras, tuitean por ahí y protestan contra la explotación minera, esa que hoy nos está salvando el pellejo y el presupuesto. Buenos días. Buenos días. Martes 9 de septiembre. Eso que tú dices del CES y del diálogo del presidente, yo voy a meter una oficinita para asesorar de manera gratis. A veces uno luce desenfadado, que dice, eso no va para parte. Es muy simbólico que se reunieran los presidentes. Eso fue el 14 de mayo. 14 de junio, 14 de julio, 14 de agosto, ahora el 14 de septiembre son 4 meses. Y ahora que se van a repartir decenas de propuestas. Hoy Abinader, mañana Danilo, el jueves Hipólito, no sé por qué dejaron a Leonel para el martes que viene. Parece que debe tener algún compromiso internacional el gran líder, Leonel Fernández. Pero a veces uno dice la cosa, pero sinceramente, ellos debieron hacer un comunicado de 3 puntos, respetar la soberanía, el derecho que tiene la República Dominicana para deportar y además la indiferencia de la comunidad internacional, pero se pusieron y se metieron para lo hondo. Tienen 4 meses y eso no va a llegar a nada. Ya incluso el tinte de simbólico se le está yendo porque ellos están jalando la greña uno con otro y se ve que son agendas particulares. Lo del turismo que dice Yulisa, efectivamente, 8.005.257. El hombre, David Collado, está ahí. Con esa proyección llegaría a 12.021.000 visitantes. Y la meta son los 12 millones. Ya yo decía que si no se llega a 12 se redondea. Se traen 2 o 3 visitantes en un avión, pero es muy positivo. 6.085.053 vía aérea y 1.920.204 cruceristas.
La inflación ayer, señores, interanual de agosto a agosto, 3,71%, dice el Banco Central que eso es 28 meses seguidos por debajo del rango meta de 4%, más o menos 1%. 28 meses, son 2 años y pico. Y en agosto la inflación fue de 0,71. Aumentó de precio el pollo fresco por el calor, la yuca, los plátanos y guineos verdes también, la piña y el bacalao. Y bajaron los aguacates, la naranja, la zanahoria, la papa y la cebolla. Ahí está el informe de la inflación, que quiérase o no que la inflación esté bajo control y por debajo del rango meta es un gran logro si vemos hacia otros países. Lo mismo de lo que decía Magín ayer del dólar, está bien, se está deslizando ahí con esos buenos peloteros, pero no hay temor, no hay peligros estructurales ni macroeconómicos de ningún tipo. Vamos a ver qué sale hoy de esa reunión del Banco Central, Hacienda, la Superintendencia de Bancos y los presidentes de los bancos comerciales que van a discutir lo de la prima. Como decía Federico, cayó el gobierno de Francia, el cuarto gobierno que le cae a Macron y él sigue ahí tan campante. Dice la Le Pen que le dejen eso a ella o a un pupilo que ella tiene ahora que se va a conformar un nuevo gobierno o convocar nuevas elecciones. Macron no se va a arriesgar a eso porque él sabe que está en un lejano tercer o cuarto lugar. Macron, ese que está diciendo que va a mandar tropas francesas a Ucrania, lo que están diciendo la gente, pero tú no eres capaz de sostener tu gobierno con una popularidad por debajo del 30%, ¿qué es lo que tú estás amenazando para pelear? Yo creo que las ideas de derecha, de ultraderecha avanzan. Yo hablaba de lo de Noruega. El Partido Laborista, la socialdemocracia, se mantuvo en primer lugar, 28%, pero el Partido del Progreso, lo que yo decía, que son xenófobos, antimigrantes, extrema derecha, dieron un salto del 11% al 24%. Esas son las ideas que están ganando cuerpo en el mundo. Eso fue lo que se demostró en Alemania, eso es lo que se ha demostrado en toda parte. Todo eso, presidente de Francia, de Reino Unido, de España, de Alemania, si hacen elecciones ahora, pierden de la ultraderecha. La única que está más o menos ahí es la Meloni. Bajó la popularidad por el 41% y cumplió ahora 1000 días, va para un récord. Solo un primer ministro, Rassi creo, duró 1024 días y la Meloni ya llegó a los 1000 días, pero está bajando su popularidad. Reitero, si hay elecciones en cualquiera de esos países, van a ser arrasados. El de Alemania, Friedrich Merz, llamó al servicio militar voluntario, pero él amenaza que puede ser obligatorio para que la gente se enliste para pelear contra Rusia, porque Rusia va a invadir a toda Europa. Aquí termino diciéndole a Federico que lo de la Greta Thunberg es la agenda verde la que está siendo derrotada. Claro. La agenda verde, ya eso prácticamente está muerto, pero ella sigue muy activa con su agenda. En Noruega, ahí en Noruega precisamente, ella hizo unos líos bloqueando calles en estos días y quemando goma. Pero es bueno que ella sintonice y coja rumbo a Gaza, que se cuide. La están esperando ya. Que se cuide por ahí. No, ya la apresaron una vez y tuvieron que deportarla. Y creo que ella está dando un buen ejemplo ante el mundo, que debiera ser mucha gente. Buenos días, Catherine. Bueno, buenos días, Nelson. Buen día, Yulisa. Buen día, Federico. Y a toda la audiencia de Despierta con CDN. Arrancando la mañana, hay muchas informaciones. Nosotros hoy vamos a tener detalles sobre varios temas importantes. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, como decía Yulisa, la respuesta del presidente de la República sobre varios casos que se investigan en este momento de presunta corrupción, algunos de ellos expuestos en programas de investigación. Uno de ellos, por supuesto, es de nuestra compañera Yulisa Céspedes, al que le hacemos seguimiento. Hay otras informaciones de índole internacional que yo no quiero dejar pasar, compañeros, y es que Israel en las últimas horas ha ordenado la
evacuación de la totalidad de la ciudad de Gaza. Reitera que van a hacer una operación de gran calado y están insistiendo en que todas las personas que se encuentren ahí salgan de ese territorio, a propósito del tema de Greta Thunberg. Y en el ámbito internacional hay una información que ha surgido hoy en el periódico The Guardian en el Reino Unido. Esa información ya está siendo reseñada por medios de comunicación en el mundo entero y está atribuida a ese medio de comunicación inglés. ¿Qué ha dicho The Guardian? The Guardian refiere que el ex primer ministro británico Boris Johnson habría recibido un pago sospechoso, por lo menos, de 240.000 libras esterlinas, unos 350.000 dólares aproximadamente, unos días después de que parece que dio un brinquito de Venezuela, después de pasarse unas vacaciones de ensueño acá en la República Dominicana. Y eso vale la pena que se le meta el ojo, porque el camino que han buscado los investigadores son unos financiamientos públicos que tiene el señor Johnson para su oficina privada. Y como su oficina privada recibe financiamiento público, pues entonces desde ahí se puede empezar a tirar y pedir cuentas. ¿En qué está recibiendo usted ese dinero? ¿Para dónde va usted? ¿Cómo usted tuvo esa plata? ¿Quién se la pagó? Y entonces ha saltado, por supuesto, la pregunta de qué casualidad que unos días después de que el señor Boris Johnson se reunió con el señor Nicolás Maduro, pues entonces recibió una plática. Boris Johnson había calificado a Nicolás Maduro pues como un dictador de un régimen malvado, así lo había reseñado. Y para los que hacen seguimiento al movimiento en el Caribe y este dolor de cabeza para los que usurpan Miraflores, por no decir el poder político en Venezuela, debo decirles que el nuevo secretario de Guerra, así se llama, Pete Hegseth, ha llegado ya a la vecina Isla del Encanto, a Puerto Rico. Pete Hegseth se ha mostrado además llegando al buque Iwo Jima, al US Iwo Jima, uno de estos destructores que están desplegados en el Caribe, y palabras más, palabras menos, y dirigiéndose a la tropa, el señor Hegseth le ha dicho: esto que están haciendo no es un entrenamiento, es un ejercicio real en nombre del interés nacional, acabar con el envenenamiento de los americanos. De entrada, la gobernadora de Puerto Rico, la señora Jennifer González, que ha recibido al secretario de Guerra, ha resaltado la lucha contra el narcotráfico que ha puesto en escena el presidente Trump, y su administración ya ha dicho que la va a respaldar. Por supuesto, el señor Maduro desde Venezuela dio una entrevista a Telesur, porque no le da entrevista a nadie más. Normalmente cuando hay otros periodistas que van a entrevistarlo, lo que hace es que le secuestra los equipos o los mete presos, o saben ustedes lo que hay. Pero le dio una entrevista a la gente de Telesur, que esos sí son buenos periodistas, a propósito del Día Internacional del Periodista. A esos no los persiguen, de eso no se habla. Y dice el señor Maduro que es detestable lo que ha hecho la señora Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico, al sumarse a todas estas tareas en contra de Venezuela. No voy a ponerle los memes, son muchos, proliferan en redes sociales sobre lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que no es un chiste, pero el gobierno venezolano sí lo es. El gobierno de Maduro, al que la gente piensa que no se le puede calificar como gobierno, yo les digo gobierno porque usted levanta el teléfono en Miraflores y son los que contestan. ¿Legítimo? Obviamente que no, pero bueno, son los que contestan. Entonces resulta que ellos han iniciado unos operativos militares, una suerte de ejercicios de las milicias, que ellos dicen superan las 4.000 y pico, pero ellos no sacaron 3.000 votos en la última 3 millones de votos en la última elección. Y entonces muestran las operaciones de defensa. Esto no, este es Pete Hegseth llegando a Puerto Rico, pero les hablo un poquito de los memes que la gente está pues muy, pero muy atenta. Nada, aquí en La Semanal, el presidente Abinader le dice a Diosdado Cabello que por qué es que él se da por aludido cuando se refiere el gobierno dominicano al cártel de los soles. Que por qué es que el señor Cabello se da por aludido. Él no ha mencionado a nadie en Venezuela, dice el presidente Abinader. Y dice, me llama la atención que se refiere con unas palabras muy despectivas sobre mi persona y sobre la gobernadora de Trinidad y Tobago, primera o presidenta de Trinidad y Tobago, pero del señor Marco Rubio habla casi que como con un affair.
Entonces, bueno, trayendo también un poquito el tema local en el caso de Venezuela, que yo sé que mucha gente le está haciendo seguimiento. Hablaremos de eso y más durante la jornada de hoy. Son las 7:29 de la mañana. Dime, Fede. Que no quisiera dejar de pasar la ocasión para felicitar a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que un día como hoy, hace 63 años, fue fundada por no era pontificia, pero por decisión del episcopado, siendo su primer rector Hugo Eduardo Polanco Brito, Monseñor. 63 años de excelencia académica y de compromiso con los mejores intereses del país. Felicidades a la Pucamaima, a sus autoridades y a todos los egresados. Así es. Bueno, pues vámonos a las portadas. Vamos a ver qué es noticia tras la mirada del periódico El Caribe de cdn.com.do. Francisco Medrano está aquí para darnos los buenos días con los periódicos. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a compartir con los amigos televidentes de Despierta con CDN las informaciones que trae este martes el periódico El Caribe. Lo hacemos con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y su posición sobre la reforma fiscal. Además, descarta que haya riesgo de crisis por el alza de la tasa del dólar. En otro tema económico, la inflación interanual se sitúa en 3.71%. El Banco Central explica que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.71% en agosto. Además, presentamos un análisis sobre la imagen de transparencia del gobierno, la cual por ruidos de corrupción se ha visto opacada. Vamos ahora a cerrar la portada del periódico El Caribe con el ministro David Collado, quien revela que en agosto llegaron 897.413 visitantes a República Dominicana. Vamos ahora a compartir la contraportada del Caribe con noticias de los deportes. Hablamos de Geraldo Perdomo. Pues Geraldo Perdomo en esta información se encuentra en una temporada interesante, la más productiva de su carrera en las grandes ligas, en los Diamondbacks del Arizona. En esta ruta, está en la ruta de terminar la temporada con menos de 20 jonrones y más de 100 carreras remolcadas. Y les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del presidente Abinader, que advirtió durante la semanal con la prensa que habrá sanciones judiciales drásticas para quienes sustraigan fondos públicos. También ampliamos sobre las críticas por las compras de vehículos para funcionarios e instituciones públicas, pese a un plan de austeridad del gobierno. Y cerramos las notas principales con Nicolás Maduro, quien ayer lunes decretó el inicio de la Navidad en Venezuela desde este 1 de octubre. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Además, les invitamos que adquieran hoy y como cada día un ejemplar del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. El clima con Jim Suriel. Adelante, Jim. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a conocer las informaciones meteorológicas. Actualmente no tenemos amenaza de desarrollo ciclónico ni en el Atlántico, ni en el Mar Caribe, ni en el Golfo de México. Esto debido a que el último fenómeno que estábamos vigilando sucumbió ante la influencia de una nube de polvo del Sahara. Es la nube sahariana número 17 que se mueve hacia nuestra región en el Atlántico Central. Ya mañana en la noche estará haciendo contacto con el este de República Dominicana y se quedará con nosotros ese evento africano por lo menos hasta el viernes en la tarde, así incrementando los procesos alérgicos y la sensación térmica. También avanza la onda tropical número 34, que ha sido el fenómeno que hemos vigilado y se moverá hacia el oeste.
Entre mañana y el jueves se moverá en aguas del Mar Caribe, pero no tendrá tanta influencia debido a la nube sahariana y a un sistema de alta presión establecido en el Atlántico Norte. Mientras tanto, para hoy tendremos la posibilidad de lluvias debido a la influencia de esta vaguada que permanecerá con nosotros incidiendo y combinándose con los vientos húmedos. Es por eso que para esta tarde se espera la ocurrencia de aguaceros más fuertes hacia el norte, noroeste, zona fronteriza, cordillera central. Ahora en la mañana no se descartan ligeras lluvias hacia el sur y hacia el sureste. También esta noche podrían desarrollarse algunas lluvias hacia el litoral caribeño. Además de las precipitaciones significativas en la región del Cibao, podrían ocurrir descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Así que vamos a estar muy atentos durante las próximas 24 horas en las provincias ubicadas en la región del Cibao. Mientras tanto, las temperaturas van a seguir muy calurosas en toda la región del Caribe, incluyendo República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Jim. Contigo a la pausa. 7:40 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Leemos sus comentarios como siempre en Facebook Live. Ahí está Héctor Franco tempranito escribiéndonos: buenos días. La situación a nivel está caliente. Como caliente está la papa con la designación del nuevo obispo en la zona este por el Papa. ¿Cómo es que se llama? Estela Maris. Algo así le pusieron a esa. Estela Maris. Estela Maris, ¿no? Un expresidente afirmó una vez que estamos ante un nuevo Trujillo, una frase global. Saludos, Héctor. Un abrazo. Norma Pérez Encarnación dice: buenos días, bendiciones para todos. Mel Argüello, hola querida Mel, qué lindo leerte como siempre. Dice ella, a ver, el filósofo Karl Popper publicó en 1945 el libro La sociedad abierta y sus enemigos y su paradoja de la tolerancia. Cita Mel: si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes. Saludos, mis queridos, el equipo de Despierta con CDN. Gracias, querida Mel, buen aporte. Siempre es un gusto leerte por acá. Ella dice: sigamos indiferentes al dolor, las guerras, la hambruna, la corrupción. El ser humano debemos ser tolerantes, tenaz. Alan Daniel Vargas Corsino está con nosotros. Gracias, Alan, por estar con nosotros. Delio Samuel Marmolejos Frica también conectado. Jacqueline Pérez, buenas bendiciones para todos. Feliz martes desde Atomayor. Cristian Segura, buenos días, bendecido martes. Amén, amén, amén. Johnny Díaz, buenos días para todos. También Josie Martínez, que está en el kilómetro 14, fiel a Despierta con CDN. Gracias, querida Josie, un abrazo. Francisco Martes, Yulisa, fue una respuesta cordial que dio Magín cuando le preguntó lo de Senasa. Sí. Sí, yo creo Es que cierto. sí. ¿Quién quiere meterse en eso? Dime. Bueno, no sé, al ministro de Hacienda por ahora no le corresponde No. referirse a ese tema. Creo que se manejó con cierta Tiene que buscar prudencia. dinero para taparse hoy. Exacto. Eso Ay, es lo que le toca. Lo vi juramentando a Miriam Germán, entre otros miembros. En el Consejo de Directores de Refidomsa. Sí, no sé, no entendí ese paso. No entendí. No Yo entendí. pensaba que la doña ya estaba ¿Qué? tranquila. Recuerda que el único que no se podía, el único que se tenía que retirar en este país era Balaguer. Ese era el único que debía retirarse. Después en este país no se retira nadie. Imagínate. Sí, Hay no, que bien, ver bien. cuáles serán sus aportes ahí. No sé, ¿Qué sabe ella de no petróleo se y de entendió. Presidente del Consejo de Directores, algo así, ¿no? Sí, Bueno, la porque realidad es que sabe, doña Miriam en el Consejo de Refidonza y en cualquier institución que esté, dicho sea de paso, es una garantía de transparencia. Sí, de no, eso no está en verdad y de discusión. manejo. No, yo lo digo por ella. Pensábamos que ya estaba en el retiro. Sí. No, bueno. Lo de Balaguer no, porque Bueno, acuérdate porque que su- decía que mientras él respire, que nadie aspire. Porque Acuérdate el espejito. el argumento de doña Miriam para salir de la Procuraduría era que ya ella quería como tener menos actividades y eso. Quizás por eso fue que sorprendió que fuera un consejo. Pero el donde- Consejo de Directores tampoco Sí. creo que le demande demasiado tiempo. No, las reuniones no creo que Bueno, sean tan pero ella periódicas. aporta, ella donde quiera que Ahí sea, ella aporta Ella exactamente aporta. lo que se necesita en estos momentos en cualquier institución del Estado Dominicano. Transparencia, buen manejo y No, y además rigurosidad. tiene una vida de experiencia, que una vida de aportes, como ustedes bien señalan, que en este caso que sean aplicadas, utilizadas para el buen desempeño de esa institución que ahora está liderada por Samuel Pereira. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo. No es porque Samuel no sea una persona muy capaz para llevar adelante esa institución, pero se quedará mucho tiempo Samuel Pereira en Refidonza. Hay una orejita por ahí que dice que quizá va para otro sitio pronto. Dice. Samuel es un soldado del presidente, él tiene que ir a donde lo manda.
sí, pero también hay aspiraciones. Pero no se entendió lo de doña Miriam. Gana. No, que tengo una orejita de que Samuel No, Pereira yo digo quizá doña va por Miriam. presión. Lo de doña Miriam. Samuel está bien ahí. Mira, está Josie Martínez diciendo que se aproxima el cumpleaños de Federico. Ahora van a hacer el 16 días. un acontecimiento nacional van a hacer de eso. Claro, me parece muy bien. 16 días, estoy buscando el Alejandro. dinero para cuadrar la cuenta todavía. Pero Alejandro Ramírez está con nosotros, nos manda buenos días desde Suiza. También está por acá Julie, desde San Tomás. Y la calle de Barrio con Matanza adentro. No te entiendo, Alan. Tú me escribes cosas, pero yo no logro entender lo que tú me escribes. 7:44 minutos de la mañana. Siempre es un gusto leerlos por aquí en Despierta con CDN. Vamos a revisar algunas informaciones, algunas de ellas referidas, por supuesto, al tema de ayer de la semanal. ¿Cierto, Fede? efectivamente hubo varios temas en la semanal que fueron tocados por el presidente, pero uno de los más relevantes y que ya concitaba más interés era el vinculado a la situación acaecida en Senasa, a raíz de los reportajes de nuestra compañera Yulisa Céspedes. El presidente reveló que desde noviembre de 2024 solicitó al Ministerio Público y otras instituciones una investigación por supuestos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud. Y Yanela Pimentel nos cuenta también que el mandatario entregará este martes el informe final de las conversaciones en el Consejo Económico y Social sobre el tema haitiano. Tras varias denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en Senasa, el presidente Abinader respondió y aclaró las acciones que realiza su gobierno ante esta situación. Sobre la parte de Senasa, quiero decirte lo siguiente. Fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra en noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora ya, sin antes de ningún reportaje, fue desde nosotros. Yo te digo que cualquiera que haya sustraído fondos públicos y especialmente de salud debería de tener consecuencias drásticas en términos de la justicia. También durante el escenario de la semanal con la prensa, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que este martes se dará a conocer el informe del Consejo Económico y Social sobre las recomendaciones que realizaron diversos sectores de los efectos de la situación de Haití sobre la República Dominicana. Hará la entrega formal del informe contentivo de todo ese diálogo que se desarrolló durante más de un mes. A partir de la visita mañana al señor presidente, también han pautado visitas individuales con cada uno de los expresidentes que serán subsecuentes. Otro tema tratado por el mandatario fue el retiro de las tropas de Kenia de Haití a finales de octubre del presente año. Cuando vaya ahora a las Naciones Unidas, ahora en septiembre, voy a volver a repetir sobre la comunidad internacional y su abandono a Haití. Y lo voy a repetir y lo voy a decir tanto en el discurso como en los temas de las conversaciones bilaterales. Lo principal de este lunes en la semanal fue el combate a la corrupción, compromiso de todos. Yanela Pimentel, CDN. El presidente afirmó que cualquiera que haya sustraído fondos públicos y especialmente de salud debería de tener consecuencias drásticas en términos de la justicia. Y lo de fondos de salud, aunque eso aplica, ese mandato y esa afirmación aplica para cualquier sustracción de fondos públicos en cualquier institución del Estado, ciertamente la precisión cualitativa de fondos destinados al sector salud se refuerza por la naturaleza de los mismos. No es lo mismo que un muchacho no estudie porque se robaron el dinero para hacer una escuela, o que no tengamos una crisis en el transporte porque no se ha licitado, por lo que fuere, que me digan a mí que una persona falleció porque no había un equipo médico, que falleció porque no se le dio a tiempo una autorización para hacer una intervención quirúrgica. Estoy poniendo ejemplo, evidentemente. Lo que el presidente tiene que tomar nota es lo siguiente. A veces delegar en un tercero se puede apreciar, sobre todo en este contexto, como evadir una responsabilidad. Delegar en el tercero llamado Ministerio Público Independiente es un bajadero muy fácil. Decir que eso se encarga la justicia, pero el Estado puede constituirse en actor civil también. Yo creo que en casos así, con la misma contundencia
que el presidente ha especializado que los fondos de salud, especialmente esos fondos, deben tener serias consecuencias drásticas. El Estado, su gobierno, deben inmiscuirse de manera más firme en procesos de esta naturaleza y no simplemente dejarle a la institucionalidad del Estado, a su ritmo y a sus tiempos, a que corran las auditorías, a que corran las instrumentaciones de acusaciones penales por parte del Ministerio Público. No. Ese equipo de abogados que tiene el presidente de recuperación de bienes también es muy bueno para hacer querellas, muy bueno, porque son muy buenos abogados todos. Yo le sugiero eso también, presidente, que cuando los indicios se pongan sobre la mesa, no se lo delegue todo a un tercer poder, en este caso la justicia, o a un ministerio independiente. El gobierno tiene que empoderarse y tiene que liderar una cruzada contra la corrupción dentro del propio gobierno, como muy bien señaló ayer. Y la mejor manera, empiecen por ahí. Una de las debilidades que yo le veo a la semanal, siempre lo he dicho, no tienen por qué hacerme caso, es que a veces el presidente tiene que tratar de manera tangencial, ligera, a veces subjetiva, temas bastante gruesos que tienen múltiples implicaciones. Él debiera limitarse o a algunos temas o eludir, esquivar algunos que tienen grandes implicaciones. Yo creo que él relativizó eso de SENASA. En SENASA se dio una transición pacífica, es decir, que no pasa gran cosa, pues la transición fue pacífica, o si no se hubiese hecho sentir el peso de esa investigación o del anuncio siquiera de una investigación y la gente diga, es en serio que se va por ahí. Pero se relativizó, hubo un cambio de mando normal, prácticamente común y corriente. Entonces tiene uno, ayer dediqué tiempo a ver qué fue lo primero, si la denuncia o la investigación que ordenó, creo que dijo en noviembre pasado el presidente, y encuentro algunos ruidos antes de noviembre pasado que implicaban a SENASA, es decir, que no se puede decir que fue el mandatario que inició esa investigación. Ya habían algunos vientos, pero nos pone en esa situación bastante difícil. Pero reitero, ahí se dio una transición pacífica. Lo mismo digo yo sobre los vehículos estos, que de alta gama, que hubo una denuncia. El presidente en sí terminó diciendo que iban a investigar, pero él no solo que relativizó también, sino que dijo, ahí debe haber vehículos de TRAE, del transporte escolar, ahí debe haber vehículos de la policía, de lo que se han traído para la reforma. Ustedes ven que él relativiza una cosa y después dice que va a quedar una investigación, pero realmente uno no siente la firmeza, el peso de que se tiene el toro por los cuernos, de que se tienen todos los datos. Esa parte no me gusta de la semanal, llegan temas gruesos como la tasa de cambio del dólar, etcétera, etcétera. Lo dejo de ese tamaño. Bueno, yo solo voy a resaltar que el presidente de la República no le ha oído el tema de SENASA, que ha podido no responder, pero ha dado quizás hasta instrucciones desde esa semanal. Solo decir que el Código Penal Dominicano se conoce desde 1884, que las leyes se presumen conocidas por todos los ciudadanos, y digo esto porque el que quiere corromperse o el que quiere hacerlo mal lo hace con advertencia y sin advertencia. Y en el tema de SENASA lo que ha faltado es voluntad, porque la voluntad es la única diferencia que hay entre hacerlo bien y hacerlo mal. Hay un poco también de conocimiento, de pericia, de experiencia, pero cuando las personas tienen una formación, no importa en el área que sea, lo otro que le falte es simplemente entrenamiento y eso se consigue, y eso se hace. Y hay un tiempo inclusive que se conmuta, que se condona a los nuevos gobiernos para hacerlo bien. Fíjense que la gente dice, bueno, pero ya es tiempo de que puedan hacerlo bien, porque hasta en el imaginario colectivo la gente le da un compás de espera a las administraciones para que se adapten a las funciones. Me parece que en todos los casos de corrupción de este y de otros gobiernos la diferencia ha sido la voluntad. Gente que ha decidido hacerlo bien y otros que han decidido no hacerlo bien. Cuando nosotros hablábamos ahorita de qué va a aportar la señora Miriam Germán en el Consejo de Refidomsa, puede ser que ella no tenga experiencia en tema de manejo de petróleo, en tema de logística de combustibles, pero ella conoce y ha puesto en práctica la ley.
Si a ella le toca dirigir o aconsejar en el área jurídica, estoy segura que sus consejos van a ser lo correcto, porque tiene un marco que se lo da la experiencia y otro que se lo da el conocimiento. Y probablemente lo que tenga que ver con esa materia, ella lo va a aprender quizás en poco tiempo. Lo mismo pasa, y aplico el mismo ejemplo con todas las instituciones. Usted puede no saber de salud, pero si su formación es de derecho, usted va a tomarse poco tiempo en entrenarse para aplicarle su formación de derecho o de administración o de finanzas o de economía al área a la que usted está la que lo están llevando. Si usted es médico y además ha tenido negocios y sabe de administración, solamente hay que explicarle el manejo de la cosa pública que han puesto en sus manos. Y decir que 5 años después hayan tantas cosas, pues uno se refiere a la voluntad. Entonces, si usted tiene 5 años para hacerlo bien, los primeros 6 meses se lo perdonamos por incapacidad o por falta de conocimiento, le quedan 4 años y medio para demostrar que su voluntad fue hacerlo bien. Ayer el procurador Wilson Camacho puso un ex Twitter en su cuenta de red social, y él decía: todo esto en medio de este escarnio que hay sobre si hay o no corrupción en SENASA, él escribía: aunque no nos escuchen, estamos trabajando con ustedes. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Yo creo que este es un mensaje para la población, para quienes le piden a la Procuraduría que investigue. Y quizás él les está diciendo: estamos investigando, aunque no se lo estemos diciendo. Y aquí hablo de la voluntad. Yo creo que la Procuraduría tiene la voluntad de investigar lo que ha pasado en SENASA. Se sabe públicamente que lo han investigado. Creo que tiene la voluntad de investigar lo que sucede en muchos sitios. Quizás su capacidad de acción no les permite actuar de forma más rápida, pero creo que la voluntad la tienen. Solo que no necesariamente las cosas se tienen que dar inmediatamente, porque lo que uno pide es una buena investigación para que si hubo, lo encuentren, y si no hubo, lo aclaren, porque tampoco el objetivo de la gente, ni nuestro, ni del propio Ministerio Público, es dañar a personas que no han hecho nada. Pero si hay personas que sí hicieron, entonces esa gente, uno espera que no le vaya como a Maxi, que con un expediente de como 37,000 millones de pesos, con 3,000 millones de pesos, él salió tranquilito para su casa. Eso es exactamente lo que uno no quiere. Por eso me remito al tema de la voluntad en los casos de corrupción. Miren, la cultura de la lucha contra la corrupción, la cultura de la integridad, es un camino largo. Aquí se han dado algunos pasos. El primero de los pasos fue cambiar a un gobierno que se presumía corrupto. Porque una de las principales motivaciones de las personas cuando votaron por el gobierno del presidente Abinader fue decir: estas personas que nos están gobernando han tomado un camino distinto al de la honestidad y la ética comprometida con las finanzas públicas. Eso lo dijeron los votantes. En los últimos años se han presentado una serie de casos de presunta corrupción que no han dejado necesariamente a la ciudadanía convencida de que más allá del espíritu, de las ganas, del ánimo, de la voluntad, se vaya a tener una consecuencia aleccionadora. Y de eso hay que hablar. Cuando el presidente ayer decía: cualquiera que haya sustraído fondos públicos, especialmente de salud, debería tener consecuencias drásticas. ¿Qué son consecuencias drásticas? Yo puedo comprender que esa lucha contra la corrupción tiene una serie de elementos, que hay situaciones que se corresponden con estrategias. Y leía a Wilson Camacho que en el comentario inmediatamente anterior al que presentó Yulisa ahora, hablaba de la persecución penal que debía ser estratégica. Pónganmelo en pantalla. Dice: firmen sus convicciones, pero inteligentes en sus decisiones. Y habla de esos acuerdos. Los acuerdos son una validación de la investigación, son una garantía de sanción y una forma rápida de recuperar activos. Cada peso recuperado es una victoria. Los fiscales, que tienen muchísimo trabajo, a veces toman estrategias que terminan por dañar esa voluntad y ese trabajo titánico que realizan.
para casos como el que estamos viendo ahora, este último, porque hay otros que están en justicia y ojalá eso sí lo hagan diferente, no hacen falta 3.000 millones de páginas, hace falta una prueba dura que justifique que una persona ha tomado el camino distinto al de la ética y a la integridad en el manejo de los fondos públicos. Y en algo yo difiero con el presidente Abinader cuando dice, especialmente con los fondos de salud, porque se supone que cualquier fondo público finalmente es para llevar vivienda, para llevar hogar, para llevar una serie de principios básicos que son aquellos con los que estamos comprometidos en nuestro Estado de Derecho. Cualquier persona que se roba un peso de cualquier institución del Estado le está quitando la posibilidad a otro de vivir como se merece, porque paga impuestos, porque contribuye al desarrollo del país. República Dominicana ha dado pasos importantes en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad. Así, además, lo dicen algunos índices, como el de Transparencia Internacional 2024, el índice Index 2024, que si no me equivoco llevó a República Dominicana el puesto 104, lo anoté por acá, 104 de 180. No es que estamos muy bien, pero hay unos países a los que le estamos sacando una brechita, entre ellos Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Guatemala. A mí me gusta parecerme más a los que están más cerquita de los primeros 50, pero entiendo que es un camino difícil. Ojalá que este compromiso se muestre, repito, no solamente con una proliferación de pruebas, con una prueba que baste, y si van a hacer un acuerdo, que sea un acuerdo relativo al delito que cometieron esas personas. Sí, yo creo que es un gran paso que alguien que se robó el dinero de los dominicanos diga, lo asumo, soy un ladrón, pero entre otras cosas, que no vuelva a contratar con el Estado nunca más. Y entre otras cosas, que ese acuerdo beneficie en algo a la investigación más grande de la que quizás todavía nosotros no sepamos. Miren, las centrales sindicales tenían, dizque, un piquete para mañana. Digo, eso estaba diciendo Federico ahí. Dizque, digo, porque... ¿Lo suspendieron? Lo suspendieron después de una reunión con el presidente del Senado. De por medio está el Código Laboral, que se considera desfasado ya, muy atrasado. Y eso que es de 1992. Comparado con el Código Penal, ese está muy moderno y actual, pero está totalmente desfasado. Ojalá que ahora que se retoma por enésima vez lo del Código Laboral, se pueda aprobar una pieza moderna que represente los intereses nacionales y el desarrollo del país. Yo creo que esas centrales sindicales apuntan con carabina vacía. Yo siempre lo he dicho, no representan nada. Claro, son la representación oficial de los trabajadores en el diálogo tripartito, en el Comité Nacional de Salario, pero en sí misma no tienen sustancia real en el movimiento de los trabajadores. No la estoy desdeñando, no la estoy subestimando, pero lo que quiero decir es que debe tratársele según su peso, según su aporte, y que no se conviertan en una retranca para la aprobación del Código Laboral. Estoy defendiendo a la patronal, que se quite la cesantía, nada de eso, sino evitando que se siga en ese jueguito y por años, en un diálogo de sordos, se retrasan cuestiones fundamentales, porque realmente nosotros necesitamos un Código Laboral actualizado. Teletrabajo, ha cambiado ya la forma de trabajar en el mundo. Me gustó la forma como el titulador utiliza el verbo convocar, desconvocan. Sí, pero es que no, no hay ningún tipo de respeto, realmente. A mí me hubiera gustado ver la marcha, a ver cuánta gente... No, olvídate que no vamos a dejar mucho, pero es que tampoco, que no tienen sustancia real. Entonces yo hago un llamado, que no comencemos sin el lenguaje vivo. Que no comencemos de nuevo el mismo jueguito y el código que se comenzó a discutir en el 2012, el código tiene 14 años ya discutiéndose. Y se vuelve al principio. Entonces yo creo, la promesa de que en esta legislatura, que en la actual legislatura se apruebe un código laboral, debe ser real. No tengo nada contra mis amigos sindicalistas, muchos de esos los conozco yo de hace medio siglo. Lo conozco como la palma de mi mano.
Es el problema, Nelson. Tú dices que tiene ¿cuánto? 12, 14 años. Sí, comenzaron en el 12. Exacto, pues en esos 13 años que tiene discutiendo, en esos 13 años nada más surgió el teletrabajo, la inteligencia artificial. O sea, hasta incluso dentro de la misma discusión, ya la discusión cambió. Porque el desfase, la tecnología tiende a acelerar los procesos cualitativos. Entonces, esa vieja discusión sobre la base de un modelo laboral fabril industrial del siglo XIX, eso no existe ya. Cualquier discusión que se haga ahora no solamente debe ser rápida, sino que los actores que estén involucrados en esa discusión tienen que entender y comprender la dinámica de los procesos, y ahí me temo que estamos un poco desfasados. Una pregunta al margen respecto de los organismos estos sindicales. ¿No hay elecciones a lo interno de esos organismos? Porque tenemos como 60 años viendo la misma. No se presenta nadie porque ¿cómo para qué? Yo estaba chiquita, no tenía dientes cuando estaban la misma gente que están hoy. Aplica lo que te dije ahorita. Recuérdate que el único que no se podía reelegir en este país era Balaguer. Claro. Después todo el mundo Todos los aquí demás se pueden reelegir. Pasa también con el Colegio Médico. Ellos hacen un ensayo ahí de elección. Con Waldo no te metas, que tenemos problemas. No, pero la verdad. Son burocracia. Pero eso no es la justificación. No, pero son burocracia y es un estilo de vida. Ninguno de esos dirigentes, si alguna vez trabajó, vuelve a la fábrica. Eso pasa con los maestros, eso pasa con todo. Pero es un debería estilo de haber vida. gente que sepa, por ejemplo, ¿cuántas nóminas pagan esos dirigentes sindicales? Son todos pensionados por el Estado. ¿Qué saben ellos? Abinader lo pensionó a todos. Leonel le regaló el local que tienen en la Juan Erazo. Ajá. Y es tan modo de vida que debieran rendir cuenta. Por ejemplo, ahora tuvieron que le entregaron un reconocimiento internacional a Abinader. ¿Dónde fue? No fue en Suiza, en Ginebra. Fue en Ginebra, ¿verdad? Que ellos fueron allá. Pero eso te lo defendió a ti el ministro del Trabajo. Ellos van 14 días. 14 días se pasan allá. Y si hubiera un ejercicio de transparencia, ¿a qué no se atreven a ellos a decir cuánto fue de dieta que le dieron ahora ¿Y quién adicional? se la da? en Ginebra? ¿Quién se la da? ¿Y quién la No, paga? pero que lo digan, Ari. Yo sí sé cuánto le dieron de dieta a cada uno. ¿Cuánto No, yo no. pagan de impuestos esos dirigentes sindicales? ¿Cuánta nómina pagan para lo que están discutiendo y discutirlo desde la posición no sé. que ellos Me dice asumen? ¿Cuántos preavisos han buscado en su vida, de En un día su para otro, vida. para pagar No, una Pero es subvención? fácil. Mira, es un tema de cómo funciona la representación. Es complejo. Usted es jefe sindical, pero hace muchos años no ha trabajado o nunca ha Sí. trabajado. O no tiene empresa. O no tiene empresa. O no tiene tropa. Mira, No, algunos no tienen ni me ni dice casa, una que- empresaria agencia. amiga, yo voy a Ginebra todos los años. ¿qué es lo que Oye, me estoy con cariño. Y yo voy a Ginebra por 2 días, por 3 días. Hacemos nuestra intervención y nos vamos. Los sindicalistas se quedan los 14 días. El año pasado ustedes recuerdan Defendiendo el que yo me trabajo. sorprendí que Eulogia Familia, pues Eulogia todavía está activa. Tú ¿La dijiste- nombraron tú dijiste ahora? otra cosa, ¿La nombraron seguramente. ahora a Eulogia? Ah, ¿la nombraron? Sí, ¿dónde fue? Que el decreto le salió la semana pasada. Sí. Vamos a buscarlo. Vamos a la pausa. No, mientras tanto. pero- Son las 8:14 de la mañana. Recibimos al doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, justamente para hablar del sistema de salud en República Dominicana y el recorrido, los recorridos del SNS por los hospitales de la región este, aunque le vamos a poner de contrabando lo de la región sur y lo de la norte, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, Mario, que estás con nosotros, pues vamos a empezar a hablar de esto que comenta Yulisa para dar contexto sobre las últimas actividades del Servicio Nacional de Salud. Hay algunos temas que también nos gustaría que nos dieras tu opinión. El caso de Senasa está sobre la mesa y no queremos dejarlo de tocar. Por tu experiencia como galeno, tú conoces a Senasa antes de ser gobierno y ahora siendo gobierno, y que nos dé tu perspectiva sobre las recientes denuncias que están sobre la mesa. Bueno, ¿con cuál tema tú quieres que comencemos, Kennedy? Arranca por donde tú te sientas más cómodo, que aquí tenemos como 25 minutos. La para hacerte parte más preguntas. fácil es la del servicio. Sí, que claro. sí. Como ustedes vieron, continuamos realizando todos los recorridos, sobre todo para la inspección, la supervisión en vivo de nuestro sistema hospitalario. En este fin de semana pasado decidimos involucrarnos muy de lleno con todos los equipos, las direcciones de la sede en el este, porque a pesar de que el este es una de las regiones más productivas del país y que más le aporta al país en la parte de economía, sin embargo su sistema de salud no estaba acorde con ese crecimiento económico y esa densidad poblacional. Ustedes saben que en la gestión del presidente Abinader se han entregado
dos importantes hospitales en el este, sobre todo en Higüey, que es el Hospital de Verón, un hospital muy moderno que fue construido por MIBEP y que hoy cuenta con toda la tecnología para dar servicio de mucha calidad. Sí. Y también se acaba de entregar recientemente el Hospital Traumatológico de Higüey, que está en fase de apertura. Sin embargo, estuvimos en San Pedro, donde su sistema de salud ha sufrido bastante y que las voces durante mucho tiempo han estado clamando por la terminación del Hospital Musa. En estos momentos, MIBEP sigue interviniendo en Musa, ya ha entregado parte de las áreas más vitales como quirófano, unidades de cuidado intensivo, y está lista más o menos un 60-70%. Estuvimos supervisando, tratando de alinear el personal en búsqueda de los objetivos de mayor cantidad de prestación de servicios, más humanización de los servicios, escuchando al personal. Nos fuimos luego al Hospital Oliver Pina, donde se está terminando la habilitación de áreas como quirófano, entre otras. Fuimos a la Romana para supervisar la casi culminación de la emergencia del Hospital Helio Fiallo y ver el espacio donde próximamente el presidente estará realizando un anuncio muy importante para la Romana, que también tiene serias deficiencias en el sector salud. Entonces también estábamos entregando equipos tecnológicos. Duramos 2 días en una guagua, todos los directores, supervisando, tratando de lograr el despegue del este, tratando de acercarlas a otras regiones que han tenido un crecimiento en provisión de salud muy importante, como la región Enriquillo, el nordeste, que de 22 hospitales, 18 hospitales han sido entregados, remozados, equipados, con importante reducción de traslado en la mayoría de las regiones y de los hospitales. Entonces en eso andamos prácticamente. Me imagino que en esa guagua tocaron el tema de SENASA. En la guagua de los directores. Nosotros nos enfocamos en los problemas de la institución. Tenemos bastante problemas en la institución. Nosotros, el Servicio Nacional de Salud, es una unidad muy complicada y operativa. Tiene 200 hospitales, 1.600 unidades de atención primaria. Y ustedes se imaginan todos los problemas con que lidiamos todos los días. Entonces, los problemas nuestros son bastantes y nos ocupan bastante tiempo. Lo de SENASA en secreto, que lo dicen. Sí, por eso le pusimos ese título, el tema del que todos hablan en secreto. Pero en secreto. Pero Mario, hablemos de cómo funcionaba el SENASA con el tema del Servicio Nacional de Salud. Sabemos que se pagan muchos de los servicios, en algunos de ellos, pero sobre todo los de cogestión. ¿Cuál era el vínculo, la relación que estaban teniendo con SENASA y si había alguna dificultad? Catherine, nosotros somos una institución que provee servicio a la red pública de hospitales y también algunas ARS privadas. O sea, nosotros somos prestadores de servicio. Correcto. Las ARS son administradoras de riesgo de salud. O sea, está el paciente, como a mí no me gusta decirlo así, pero el sistema económico, me voy a colocar de esa manera, en la parte del sistema económico, el paciente es el cliente. Sí. El cliente, las administradoras de riesgo de salud administran los fondos de los pacientes, que viene de 2 vías. El régimen contributivo, donde el empleador paga una parte y el empleado otra, y lo administran las ARS, y el sistema subsidiado, donde el gobierno paga también una cápita por cada afiliado. Esos afiliados, tanto del sistema privado como del sistema público, van a nuestros hospitales, nosotros damos el servicio y los hospitales que logren facturar de servicio se lo cobran a la ARS. Ese es el vínculo que existe entre las diferentes instituciones. Lo sé, pero ¿habían problemas de pago de SENASA, por ejemplo, para el Servicio Nacional de Salud, para la red pública? Mira, no recibí, siendo honesto, no recibí grandes notificaciones de los directores de hospitales.
Siempre puede haber alguna dilación, pero te puedo decir que funcionaba... O sea, ese no era un problema para el sistema. Siempre ha sido un problema para el sistema. A veces las mismas situaciones de los hospitales impiden que los récords estén completos, a veces los auditores le faltan algunas cosas. El sistema público no es tan eficiente como el sistema privado. Yo te puedo decir que funcionábamos con cierta habitualidad, no puedo decirte otra cosa. Doctor, usted con relación a este recorrido en los hospitales de la región este, habla de que a nivel nacional hay 200 hospitales y 1.600 unidades de atención primaria. Pero, por ejemplo, en esto del este, ¿qué novedades, qué mejoras procedimentales ha tenido la institución, el SNS, de cara a poder no solo provisionar de equipos, sino garantizar mediante el protocolo el cumplimiento en los mantenimientos de esos equipos? Porque hemos visto siempre noticias de hospitales súper remodelados, y no me refiero a uno en particular, y 4 o 5 meses después le faltó una pila al tomógrafo, se dañó el tomógrafo. Sí, mira, eso siempre va a ocurrir, es uno de los retos que tenemos, el mantenimiento. Sin embargo, estamos con unas directrices y unas normativas y un sistema de supervisión muy estrecha, donde la Dirección de Infraestructura se desplaza constantemente a los hospitales. Hemos entregado unos 76 hospitales o más remozados y equipados, y hay una supervisión estrecha en esos hospitales. El Hospital de Verón se mantiene en excelentes condiciones en Higüey, que fue entregado en esta gestión. El Hospital de Villahermosa, en La Romana, funcionando magníficamente. Siempre puede haber fallas, siempre pueden suceder inconvenientes. El alto flujo en algunos hospitales también deteriora. Eso pasa mucho en Musa, pasa en Moscoso, pasa en hospitales donde hay sobrepoblación y el mantenimiento resulta un gran reto y bastante costoso. Estamos cambiando la dinámica de los mismos hospitales, tratando de que sean lo suficientemente sostenibles para proveer servicio y también garantizar el mantenimiento. Y es por eso que ustedes han visto publicaciones recientes, hospitales cero deuda, que es a donde vamos. Antes los hospitales se creían que solamente estaban para prestar servicio y luego no podían sostener el servicio. Y vimos la semana pasada cómo el hospital de Polo anunció cero deuda, cómo el hospital de... creo que fue de Pedernales, cero deuda. Tenemos cero deuda en más de 20 hospitales, cuando encontramos más de 3.600 millones en deuda de nuestros hospitales. No ha aumentado, al contrario, la hemos reducido en estos 5 años de gestión. Pero hay dos retos muy importantes para esta gestión y la futura que vengan en el servicio, y es lograr mantener los avances que hemos alcanzado en la República. Porque participan muchas situaciones y muchos intereses dentro del sistema hospitalario que a veces dificulta esto. He visto cierto interés en lo traumatológico últimamente, lo que tiene sentido en un país como este con los índices que tiene de accidentes viales. ¿Cuál es el esquema? Usted habló del de Higüey, creo que por el sur abrieron uno. Alguien me dijo como que hablaron para Puerto Plata, no sé, recientemente. Sí. Pero si tienen algún esquema, por ejemplo, el Juan Bosch, eso fue ideal, eso lo enclavaron entre 5 provincias. ¿Cuál es el esquema y qué planes adicionales? Y si hay alguno para esa área de Puerto Plata. Mire, esto no ocurrió al azar. El presidente es una persona que analiza mucho, escucha mucho, estudia la dinámica y se ha involucrado bastante en salud. República Dominicana en agosto del 2020 tenía serias, y tiene todavía serias situaciones en los accidentes de tránsito y las muertes por los accidentes. Es una de las principales causas de muerte en nuestro país, sobre todo en población joven. Y aunque nosotros somos provisión de servicio, que también tiene que actuar las otras instituciones para la prevención de los accidentes, nuestro interés es acercar la salud a aquellos que tienen un accidente.
Imagínense lo que ocurría antes en una persona que tenía un accidente importante en Independencia, en Bauruco, en Pedernales, en Barahona, en San José de las Matas, en Samaná. Tenían que desplazarse 4 horas. Lo que dicen los estudios es que cuando hay un accidente y si se logra llevar ese accidentado a un entorno seguro y especializado en los primeros 45 a 60 minutos, las posibilidades de salvarse son bastantes. Entonces, teníamos solamente 2 hospitales traumatológicos en el Gran Santo Domingo y 1 en La Vega. Por eso, estratégicamente, se diseñó un hospital en el medio del sur, en Asua, el primer hospital regional traumatológico de Asua, que ya está funcionando. Se diseñó un hospital traumatológico en Higüey, que ya fue entregado y está en el proceso de apertura. Se diseñó un hospital traumatológico en Sosúa, que se está en construcción y debe estar entregándose el próximo año. Se está trabajando en otro hospital traumatológico que se lo construye MIBEP en San Cristóbal, Mao, y un ala del Hospital San Vicente de Paúl, que también será para traumatología. Esto proveerá estratégicamente la posibilidad de que cualquier accidentado logre llegar a uno de estos hospitales de tercer nivel dentro del plazo establecido, posibilitando la reducción de complicaciones y de mortalidad en estos pacientes. Hay que imaginarse, si muchos de ustedes se desplazan, imagínense si ustedes tuviesen un accidente, ni Dios lo quiera, en Higüey, tenían que traerlo para... Al Darío. Al Darío. Claro. Sobrepoblado. Correctamente. Sobrepoblado. Ahí sabemos la cantidad de gente que hay en la emergencia. Un accidentado en Samaná, ¿para dónde iba? Un accidentado en Puerto Plata. Un accidentado en Montecristi, que también se está desarrollando como polo turístico. Entonces, esto es un gran paso de avance en la red pública nacional. Mario, el servicio de atención primaria, que fue un tema de discusión y de necesidad durante mucho tiempo, ya no es un tema del gobierno. Sin embargo... Sí, es un tema del gobierno. No es un tema del que se habla públicamente como antes, cuando se demandaba tanto la necesidad. ¿Qué está haciendo el Estado Dominicano para acercar las policlínicas y digamos que el primer nivel de atención a la gente para no saturar los hospitales? Sí, mire, es son de los otros retos que tenemos también. Es que son muchos. Son muchos. La atención primaria es la base de la salud, porque ejerce 2 funciones, preventiva y también proveedora de servicios en la misma comunidad. La atención primaria con los promotores y el levantamiento poblacional identifica los factores de riesgo, trata de modificar los factores de riesgo, identifica a la población, acerca a esa población con patología a la unidad de atención primaria. Tenemos unas 1.600 unidades de atención primaria a nuestra llegada y tenemos el levantamiento, más del 90%. ¿Que pertenecen al Estado? Sí, al Servicio Nacional de Salud, al Estado. De esas 1.600, ya 600 y pico han sido remodeladas, fortalecidas. Sin embargo, todavía, aunque hemos aumentado y tenemos unas 400.000 consultas mensuales, unas 40.000 visitas domiciliarias mensuales en atención primaria, unos 18.000 intervenciones odontológicas. Sin embargo, el principal reto que tiene el mismo Estado es la financiación de la atención primaria. Lo que llega a nuestra unidad de atención primaria todavía no son suficientes para poder lograr ese nivel de eficiencia y de calidad que se requiere. A pesar de que hemos aumentado bastante, hemos mejorado bastante, se sigue el presidente enfocado en seguir fortaleciendo la atención primaria y creo que se va por la vía correcta en estos momentos. Pero hay una discusión precisamente en ese sentido, Mario, sobre la red de atención primaria que de una manera u otra también utiliza a proveedores privados para facilitar eso no somos recursos. Nosotros somos red pública de hospitales. Lo sé que por parte del Servicio Nacional de Salud está... y no en nuestras propias unidades la tenemos y a través con ella garantizamos el servicio. Pero ¿cómo lo evalúas tú? O sea, ¿cómo ves tú que eso se haya dado? ¿Por qué se ha dado? Mira, ¿Y en virtud de qué? Por respeto y por que soy un funcionario, no quiero involucrarme en estos momentos que hay un tema
tan delicado, claro. no quisiera ejercer. Si ustedes me permiten, porque Mario, las unidades de servicio de atención quisiera primaria. mantenerme en mi área de trabajo porque hay muchos cuestionamientos en estos momentos. Tienes mucho en las manos para meterte en algo más. Sí, exacto. Las unidades de atención Gracias, primaria Luisa. son lo mismo que lo que antes conocíamos como las policlínicas. Algunas sí, en épocas pasadas se llamaban subcentros de salud. Eso es la atención primaria. Sí, eso es atención primaria. En ese momento hubo una visión muy avanzada donde a través de los subcentros de salud se quiso llevar la atención a comunidades remotas de nuestro país. Y muchas de esas subcentros de salud que tienen 20, 30 años son hoy parte de la red de atención primaria en el Servicio Nacional ¿Hay plan de Salud. de extender la red de Todavía necesitamos algunas. Si revisamos la población clave, que son unos 6 millones, 7 millones de habitantes, estamos casi completos. Pero eso supone que la atención primaria es para el universo poblacional, que son unos 11 millones de habitantes. Si lo vemos así, ahí nos faltan todavía algunas. Doctor, usted nos está hablando de infraestructura, de equipo, de protocolo, pero el personal humano de planta que brinda el servicio, la materia prima del servicio que son los médicos, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el SNS? ¿Qué tenemos que reforzar? ¿Qué nos falta en cada una de las subespecialidades y tópicos que trabaja el sistema? Mira, tenemos muchos médicos generales, tenemos muchas auxiliares de enfermería y muchas licenciadas en enfermería y quizás muchos bioanalistas. Sin embargo, nos falta la parte más especializada. Nos faltan muchos médicos intensivistas, nos faltan neurocirujanos, nos faltan anestesiólogos, pediatras, intensivistas, perinatólogos, algunas áreas que estamos clamando y que estamos, psiquiatras, nos faltan bastantes en nuestro país. Le hago la pregunta, por ejemplo, si cogemos, y disculpe que le interrumpa, si cogemos el tema, lo que señalaba Nelson, de los traumatólogos, de los traumatológicos. Usted está hablando con, qué bueno, de una red nacional de hospitales de traumatología, pero la pregunta, por poner eso como ejemplo, pero tenemos los médicos traumatólogos para llenar esa red. Sí, en estos momentos los ortopedas sí lo tenemos, pero nos faltan intensivistas, nos faltan neurocirujanos. Por ejemplo, en Higüey nos ha sido más fácil ir completando la parte de recursos humanos. El hospital de Higüey se inauguró hace un mes y pico, creo, no recuerdo el dato, un mes y algo, y estamos muy avanzados. El hospital de Asua, que se inauguró en febrero, estamos como en un 70% de los recursos humanos que necesitamos, ya está funcionando, pero ha sido mucho más difícil, mientras más apartada la comunidad o la provincia, más difícil es el desplazamiento. Pero ya hay programas de incentivos y aún así, Mario. Sí, hay programas de incentivos y se le paga mejor, pero la gente no quiere necesariamente movilizarse. Son muchas cosas, los colegios para los profesionales, el desplazamiento, la dinámica familiar, son muchas cosas. Ahora, Higüey es una gran ciudad, Higüey es fácil para cualquiera irse para Higüey si no tiene trabajo, pero irse para Asua es más difícil. Imagínense irse para Pedernales o para Montecristi. Claro. Doctor, dos cosas. Dice el presidente ayer que cuando se discute con el colegio médico, ahí se incluyen las enfermeras. Sí. Pero hay reclamo permanente de grupos de enfermeras. Ahí la gente se confunde. Lo otro puede ser un tema del MIBE, eso, de la ciudad sanitaria, que siempre le falta como unos toquecitos. Ha avanzado bastante Ciudad Sanitaria. Ya se entregó el bloque, el edificio de consultas, que está trabajando al 100%. Ya se entregó el edificio materno-infantil, que está trabajando. Ojalá ustedes puedan hacer una visita. Ese hospital es extraordinario. Ese hospital tiene todo y está funcionando. Ya se está terminando el edificio clínico quirúrgico y nos lo han prometido para en los próximos meses. El MIBE hará el anuncio. Posiblemente en las próximas semanas. Se entregó el Secano A, el nuevo. O sea, yo puedo decirle que Secano, el Ciudad Sanitaria está en un 75% ya de funcionamiento y se va a completar este mismo año, según nos cuenta MIBE.
Doctor Lama. Espérate, las enfermeras. Las enfermeras. Yo soy portavoz de las enfermeras aquí. Siempre habrá reclamos, eso hay que entenderlo. Pero en esta gestión el presidente Abinader se ha cumplido bastante. El salario casi se ha duplicado. Una enfermera gana ahora 48.000 pesos, si no me equivoco, y ganaba 30 y algo. Se han realizado 2 incrementos salariales. El anterior, en el 2022 creo que fue, y ahora este año que en enero se subió un 10%, en julio se subió otro 10%, va un 20%, y en enero del 2026 se subirá otro 5%, un 25%. Se ha cumplido al 100% con ese incremento salarial. Sin embargo, ahora reclaman incentivos, reclaman pensiones al 100%, reclaman reclasificaciones. Nos habíamos comprometido con un grupo de reclasificaciones y estamos en ese proceso, y llevamos más de 400 reclasificaciones, o sea, auxiliares que se han convertido en licenciadas. Y se está haciendo por un asunto de presupuesto, señores, y se está haciendo con la velocidad que permite los presupuestos. Se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo porque este es un gobierno que escucha, este es un gobierno que entiende las necesidades y los reclamos, y siempre invitamos a la mesa del diálogo, pero un diálogo sincero. Muchas veces se terminan, el colegio médico se le entregaron 15 de 16 puntos. Al bloque de enfermería se cumple, pero debemos tener un cronograma. No te podemos entregar 10 puntos y al otro día salir con 10 puntos más, porque sería entonces una dinámica complicada estos procesos. Llamamos al entendimiento, llamamos al raciocinio y entender el momento en que se encuentra nuestro país. Recuerden que la modernización fiscal, de donde iban a surgir una gran cantidad de fondos, no ocurrió. Es la misma dinámica fiscal que tenemos, y el presidente lo ha dicho y todos los economistas lo han dicho. El país no está inmerso en la necesidad de una revisión de nuestra forma de captación de recursos, porque si no, tendría que ocurrir con préstamo, tendría que ocurrir una recesión, que ninguna de las dos son buenas. Entonces, indudablemente, todos los sectores tienen que entender el momento económico que se encuentra la República Dominicana. Bien, gracias, doctor Lama. Qué gusto tenerte siempre aquí. Muchas gracias a ustedes. Que siga trabajando. Tiene las manos llenas, pero se le pueden llenar todavía un poquito más. Así es, siempre hay muchas cosas que hacer. Podemos tirarle unas cuantas cosas mal, doctor Lama, todavía. No hablamos de la salud mental y el presupuesto. Es que, Yulisa, el Sistema Nacional de Salud, el SNS, está en el centro, es la parte operativa. No hay ningún país del mundo, incluyendo los más ricos, desarrollados, que tenga todas las necesidades cubiertas y el presupuesto suficiente para el sector salud. Es, porque la población crece todos los años. La población crece, la población envejece, que es uno de los grandes problemas que tendrá el mundo en los próximos años. Mientras más dura el ser humano y mientras menos se reproduce, los que tienen que solventar ese peso de los envejecientes, que son los que más se enferman, y se reduce demográficamente, la presión económica sobre el sector salud se incrementa. ¿Cuándo van a anunciar un plan integral de salud mental que ustedes dijeron? ¿Cuándo es? Se está trabajando en eso. Pero no hay fecha. El presidente está muy enfocado y en su momento, de hecho, tenemos es otro tema, no tanto como el traumatológico, pero es otro tema. Pero es un tema que preocupa. Gracias, Mario. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a la pausa.